Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Nos reunimos aquí para celebrar a la palabra, a la poesía, esencialmente, pero también con la investigación literaria. Vamos a hablar sobre el libro de ensayo de poesía del profesor Gerald Rodríguez Noriega, El sentido del fuego. Antes de empezar, quiero dar un gran agradecimiento al doctor Edwin Villacorta, gerente general de Cafecino, el lugar que nos reúne aquí el día de hoy, este bello café, por su inmensa colaboración y generosidad para poder realizar este evento. Al finalizar, van a poder degustar de un delicioso café en la parte de atrás. Y también agradecer acá a nuestro amigo Jesús, quien es el mesero y nos va a estar acompañando el día de hoy en todo lo que necesitemos. Así que pido un fuerte aplauso para el café. Bien, les voy a explicar la metodología del día de hoy. Nos vamos a dividir en dos rondas. En la primera ronda, que va a durar aproximadamente 20 minutos, nuestros dos comentaristas van a hablar sobre el libro. En la siguiente ronda, que dura otros 20 minutos, tenemos la participación de dos compañeros quienes nos van a recitar un poema y también van a conversar con los comentaristas. Entonces, quisiera fuertes aplausos para presentar en primer lugar al profesor, docente, escritor, el gran José Rodríguez Silvas. Un aplauso para él. Y también llamar al frente al autor de todo este ensayo que nos reúne aquí el día de hoy, el profesor Gerald Rodríguez Noriega. Bien, como les comentaba, van a tener 20 minutos para poder charlar con nosotros, entre ustedes, también con el público, sobre el libro. Tienen el micrófono ahí y muchas gracias. Empezamos. Especialidad de Lengua y Literatura, del Departamento de Lengua y Literatura, veo a las catedráticas Heidi, doctora Marta, bueno, y Gerald es nuevo docente pero con mucha experiencia, había sido docente universitario en la UNAP en Argentina, si no me equivoco. Bueno, y también a los chicos de generación del 22, siempre nos confundimos entre 21, 22, pero creo que 22. Y de verdad, yo quiero felicitar al grupo en general, ¿no? Aunque Jesús seguramente es la cara más visible, porque están generando mucho movimiento, y eso es importante, desde la universidad, y veo que también las autoridades de la facultad, por lo menos del departamento, están haciendo actividades, y eso es importante, porque la universidad no solamente puede reducirse a su claustro, al salón, sino que también tiene que abrirse para generar este tipo de actividades culturales. Hoy día nos reúne, bueno, y agradecer al público en general también, ¿no? Veo que todos son jovencitos, jovencitas y también algunas personas mayores que nos acompañan. Les decía que esta noche nos reúne para hablar este libro de Gerald Rodríguez Noriega. Agradecer también la invitación a Gerald, porque hablar de este libro es un poco complejo, ¿no? Decía un escritor, un analista peruano, que en el Perú normalmente los escritores son cuentistas.
¿no? O sea, ustedes van a ver que hay mitos cuentistas, hasta yo soy cuentista, estamos por todos lados. Y luego están los poetas, y un poco más complicado es hacer novela. Es más, Loreto ha desarrollado muy poco su novelística, aunque en los últimos años ha tenido un apogeo interesante. Y bueno, Higuera ya tiene 2 novelas, está preparando una más sobre los tayánicas y la resistencia de Sendero, y otros temas más sobre la violencia en el Perú. Y llegar al ensayo es un poco más complicado. En la presentación del libro que hace Marco Martos, reconocido poeta Marco Martos, catedrático también, presidente de la Academia Peruana de Lengua hace poco, dice de este libro de Elena Rodríguez Noriega, hasta donde tengo conocimiento, no es muy exacto, pero dice algo: es el primer esfuerzo de un investigador de la propia Amazonía por estudiar la obra de un manojo de poetas notables de la región. Decía que si hacemos un recuento, seguramente aparecerán por ahí como libro, no como artículo, ¿no? Y Armando Ayarza, posiblemente, ¿no? Porque el profesor Manuel Martí-Corena no es de acá, y aunque cuando el profesor Martí-Corena estudió en San Marcos le decían el Chagapa, pensaban que era de acá. Y cuando Antonio Cornejo Polar, reconocido crítico peruano, se enteró que es de la Sierra y que hablaba el quechua, el profesor fue su asistente en tema de traducción del quechua, ¿no? Tuvo un privilegio muy grande el profesor Manuel Martí-Corena de trabajar con Antonio Cornejo Polar. Bueno, eso dice Marco Martos, ¿no? Que es un libro referente. ¿Por qué? Porque el ensayo es un género bien difícil, y a mí me gusta, por ejemplo, que el año pasado, en la especialidad, apareció la tesis La poesía social en la Amazonía peruana en los inicios del grupo Lucutucu, Ana Varela y Carlos Reyes. Por primera vez, la especialidad de lengua y literatura se atreve a hacer una tesis no convencional, ¿no? Que puede ser de un enfoque mixto o de enfoque cuantitativo. Y a mí me sorprende porque se salió, me parece, de la línea de investigación, porque no es la tesis de un estudiante que va a ser docente de lengua y literatura, sino que se metió de lleno en el aspecto literario. Aunque claramente al ser esta la primera tesis de la universidad que tiene ese enfoque, y además porque estamos un poquito en pañales, es un gran acierto de los docentes que han permitido que la alumna, no me acuerdo su nombre, si me pueden ayudar, Angelita Silvano, ¿sí? Se centra, por ejemplo, como le decía, en 2 poetas, ¿no? Carlos Reyes y Ana Valera, y de un enfoque social. Yo digo esto ¿por qué? Porque es de verdad una cosa muy importante. Quizás de acá algunos de ustedes también se digan: no, yo voy a investigar sobre un autor, de repente sobre el profesor Llera, ¿no? Ya que eres poeta, narrador, ensayista, poetista, todo, no sé qué, se pueden animar a hacer una investigación de ese tipo y no necesariamente centrarse a lo... ¿Por qué? Porque desgraciadamente las tesis que se hacen muchas veces solamente se hacen para cumplir, y por eso yo veo que hay un acierto muy enorme de la señorita Silvano. Eso para remarcar en cuanto al tema ensayístico y el tema de la crítica literaria. García Bedoya, que es un profesor sanmarquino, tiene un libro que se llama Para la periodización de la literatura peruana. Él dice que para abordar la literatura se hace desde 3 disciplinas, ¿no? No sé, historia literaria, crítica literaria y la teoría literaria. Y de alguna manera se unen ellas, y de ahí se puede tener una visión más clara de lo que queremos hacer sobre la literatura. Yo quisiera hacer un pequeño repasito, un poco de cómo está nuestra literatura amazónica, que en los últimos años ha tenido un apogeo. Es más, el año pasado o hace 2 años a Ana Valera le concedieron el Premio Nacional de Poesía, que no es nada, digamos, un poco, ¿no? Es Premio Nacional de Literatura, que también era profesora en la UNAP, y ella también ganó en su momento el COPE de poesía, también Carlos Reyes Ramírez. Y curiosamente, los 3 de los miembros, ya voy a decir quiénes son, de Gerald, han ganado el COPE, que antes del Premio Nacional de Literatura era posiblemente el premio más importante. Y en cuanto al estudio de la crítica literaria, cuando aparece el texto en 1900
1918, de Genaro Herrera, Leyendas de Loreto, Costumbres y Leyendas de Loreto, si no me equivoco, puedo estar equivocado. Aparece una crítica de una loretana, Yurimaguina, que estudiaba en San Marcos, Miguelina Acosta, que tiene dos tesis, una de bachiller y otra de título, donde va a hacer una crítica mordaz al código vigente, código civil vigente, que era de la década del 50 del siglo pasado, y donde va a cuestionar el rol que tenía la mujer. Si ustedes revisan ese texto, los textos selectos de Miguelina Acosta, la mujer simplemente era un objeto. Para que ella haga algo tenía que tener el permiso del esposo, del marido, si no, no podía hacer nada. Y ella va a cuestionar ese papel. Pero ella escribió una crítica al libro de Genaro Herrera, donde le felicita y también cuestiona algunos aspectos. En este proceso de desarrollo de la poesía, Ana Molina Campodónico toma tres momentos de la literatura peruana: los cantores del Amazonas, Germán Yequelica y Urcututu. ¿Sí? ¿Por qué señalo estos puntos? Porque de alguna manera Gerald no ha utilizado el tema de generaciones ni de grupos propiamente dicho. Él lo ha hecho por persona. Ahora sí, ¿no? Y los poetas que él ha seleccionado para su estudio son César Calvo Soriano, el hijo de César Calvo de Araujo, Carlos Reyes Ramírez, Ana Varela, Percy Liches y Jorge Nájar. Es importante leer a estos autores porque Jorge Nájar, que vive en Francia ya hace varias décadas, no ha sido muy reconocido en Loreto en todo caso. Ha sido dejado de lado. Por ejemplo, a Molina Campodónico no lo toma en cuenta, y muchos escritores no lo toman en cuenta cuando estudian. Los escritores son de hace 20, 30 años, y creo que la mayoría ya muertos. Y cuando se tienen generaciones posteriores que han venido, y eso pasa porque la crítica literaria no ha tomado en cuenta estos escritores, ¿sí? Pero acá no vamos a venir solamente a elogiar el libro. Por ejemplo, y esta es la primera pelea de Pedro Rodríguez, ¿por qué no está Germán Yequelica como uno de los autores estudiados? ¿Y por qué tampoco está Suyun, que también es una poetisa amazónica antes? Y yo le preguntaba a Suyun en un momento, ¿por qué te colocan dentro de las antologías de poesía Tuzán? Ella se sorprendía, ella decía, ¿por qué te vas a sorprender? Yo no me sorprendía tanto por qué está en ese tipo de antologías, sino por qué desde la Amazonía, ¿no? Ya el nombre es un indicador más o menos de qué va a hablar la poesía de Suyun, Rosa Fálica, porque en el Perú una gran innovadora de la poesía es la autora de Noche de Adrenalina, Carmen Ollé, y por ahí nomás Suyun publicó su poemario. Y a finales de los 90 en el Perú va a haber un movimiento muy interesante de poesía de mujeres, que curiosamente no ha pasado todavía en el Perú. En Loreto, Melissa Mendieta en los últimos años ha intentado de alguna manera reconocer el trabajo de las mujeres, y es más, en la feria de Lima va a presentar un compilatorio de narración fantástica, si no me equivoco, y donde reconoce, o sea, está un papel muy importante. ¿Por qué? Porque son las mujeres llamadas a reconocer su propio trabajo. Los hombres no lo van a hacer. Son las mujeres las que tienen que esforzarse, trabajar, apoyarse y generar un movimiento femenino importante, que pueden hacerlo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Suyun y Ana Varela también, ya voy a comentar un poquito de repente después de Ana Varela, introducen el tema de la poesía feminista. Entonces mi pregunta, Gerald, has elegido en primer lugar a César Calvo Soriano. Como decía, es un poeta peruano de la formación del 60, que tiene un poema que se llama Amazonas, pero ese poema no es tan amazónico que digamos, ¿no? Y él sobre todo es conocido por haber publicado en el 81 Las tres mitades de Inomoxo y otro grupo de la Amazonía, que algunos dicen que no es una novela, que es otra novela, que es poesía, no sé, ya cada lector determinará, pero es lo más amazónico que ha publicado. Ya le ha incluido a tres urcututus, o los vivos poetas,
porque el Cututo es un movimiento que aparece en el 79, como Manuel Luna, un director de teatro, actor, se suman pintores y se suman 4 poetas, ¿no? Percy Vilches, Carlos Reyes, Ana Varela y Humberto Saavedra, quien murió. Curiosamente estos 4 no estudiaban lengua y literatura. Carlos Reyes era biólogo, Percy Vilches estudiaba biología, pero dejó. Ana Varela es estudió ingeniería química, al terminar recién estudió lengua y literatura, y Humberto también estudiaba, no sé, creo que no estudiaba. Pero estos esos 3 poetas del Cututo. Y el otro es Jorge Nájar, como decía, un poeta pucallpino, ucayarino, que en este tiempo era loretano. No se olviden que Pucallpa se va a 80-81, si no me equivoco, se forma Ucayali como región o departamento en ese momento. Curiosamente la provincia de Ucayali no quiso irse, por eso dice problema entre la región Ucayali y la provincia de Ucayali, y por eso el alcalde le quiere cambiar de nombre, para que no haya ese error, dice él, ¿no? Por lo menos ese tipo era loretano, y por eso creo yo que la elección que ha hecho Gerald en ese sentido es interesante. Ahora él dirá, no, ya le doy pase, él dirá, ¿por qué estos 5 poetas? Y de repente, ¿por qué otros poetas no? Yo quisiera escuchar a Gerald a ver qué nos dice. Bueno, muy buenas noches en primer lugar a todos los presentes. Gracias a lo que hace posible este evento, a Generación 22, a la facultad, a la universidad, al Departamento de Lengua y Literatura. Claro, lo que nos reúne hoy día es justamente este trabajo, ¿no?, que se llama El Sentir del Fuego, que es una selección de análisis de ensayos sobre un libro de un determinado poeta de una generación muy distinta. Y claro, a un principio, cuando estaba, digamos, empezando el trabajo, tenía la intención de incluir hasta 7 u 8 poetas, pero en el camino de la lectura y del proceso de investigación iba descubriendo aspectos en la cual debería unir al libro en sí como sí. Y consideré que estos poetas que no iban a incluirse deberían incluirse posteriormente en otro libro que ya se está trabajando. Por decir, en la búsqueda del alba, para mí no solamente es un ensayo, para mí son como 4 o 5 ensayos, porque tiene 4 o 5 aspectos, 5 temáticas que a mí me parecen muy importantes. Yo podría decir que todo eso aglutinaría inclusive una tesis. Entonces, propiné la tarea luego hacer un libro de ensayos solamente sobre Germán Lequerica. Ahora, con Suyo pasa algo extraño, ¿no? Ya que la poetisa ha regido toda su poesía dentro de la poesía erótica amazónica, por decirlo así, no he podido sopesar, digamos, más el lado amazónico en su poesía erótica. No digo que está mal, a mí me encanta la poesía de Suyo. Rosa Fálica es un libro que me pobló el cerebro a los 16 años, ¿no?, cuando lo leí por primera vez en el Z. Y realmente empecé a tener un cariño a ese libro, ¿no?, por la fuerte, digamos, el nivel potente que tiene la poesía erótica de Suyo. Pero consideraba que no estaba, digamos, incluida dentro de este libro, ya que este libro de ensayos lo que aglutina son varios aspectos. Uno es el lenguaje, el otro es la temática, el otro es el estilo, y lo otro, que es lo más importante, ¿no?, cómo esta poesía marca fuertemente un sello de poesía amazónica en la poesía peruana. No porque estos poetas hayan sido antologados, sino que de alguna u otra manera estos 5 poetas, bueno, incluyendo al Calvo como que sería el papá de estos 4 restantes, han marcado un sello. Que Germán Lequerica no tenía eso, claro que lo tiene. Simplemente que para hablar de Germán Lequerica me hubiese quedado insatisfecho hablar solamente de él en un solo ensayo. Yo hubiese destinado solamente un libro entero a él, y esa es la tarea posteriormente que lo voy a hacer, ¿no? Ya estoy trabajando justamente 2 proyectos de largo aliento, uno que es la novela Bosquecina, ¿no?, que son 10 novelistas, 10 libros, 10 obras, un ensayo para cada libro sobre la novela del bosque desde Iquitos hasta Cuba, todo Latinoamérica, ¿no?, pasando por Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, ¿no?
se desarrolla la novela en el bosque y cómo ha sido la novela vista desde el bosque, ¿no? Esa es una teoría nueva, porque yo me cansé de buscar teorías sobre esto y nadie, lo digo así con todo derecho y con justo derecho, nadie escribió un libro de ensayo de cómo se mueve la novela desde el bosque. Esos tipo de proyectos como el de Lequerica, que yo les estoy preparando un solo libro de 5 capítulos cada aspecto de ese pequeño librito que va a dar mucho que decir, no que sea aglutinado pues todo en este libro, ¿no? Este libro además era justamente el inicio de una serie de proyectos que estaba avanzando. Entonces dije no, que no Lequerica es un libro aparte, que era aparte. Estudio la poesía erótica de la poesía peruana, me parecía que todavía faltaba calar mucho, ¿no? Carmen Boyer, o Damas en el escenario, o no sé, o algún libro de Rocío Silva Santisteban. Claro, dije, bueno, no será ya un tema aparte, pero en este momento en el libro no entra, no cabe, ¿no? Ya que este libro tiene aspectos a los cuales yo quiero analizar y como me di con regla, ¿no? Estos libros sí podrían entrar. Entonces, para hablar justamente de los aspectos de los libros de poesía que tienen estos autores, que marcan, yo me atreví a decir en este libro, y lo vuelvo a recalcar, que el primer poeta que marca y abre la senda de la poesía amazónica es Jorge Nájera, a través del primer libro de poesía, el primer libro de poesía, Malas Maneras. ¿Por qué? Porque por primera vez en la poesía amazónica se lee un poemario donde el protagonista es una ashánica, y es la voz del ashánica, desde la voz del poeta, quien habla, ¿no? Y lo simula muy bien dentro de toda la poesía, ¿no? Y algunos poemas, bueno, Jorge salta, ¿no? Hablando de otros temas, pero a mí me pareció muy interesante esa propuesta, ¿no? Ahora, algo de esto hace César Calvo, por decir así. Muy bien, bueno, un poco para ir comentando el tema del libro ya propiamente, y hemos ubicado a los 5 escritores, ¿no? Ya ha dado su apreciación Gerald, que también es poeta, y seguramente por eso tendrá una mirada también más cercana a la poesía. Percy Bysshe, entre sus varios libros de poesía, tiene un libro que se llama El mural de las aguas. Gerald le dedica el estudio a este poemario, El mural de las aguas. Dice Gerald: una condición importante que se debe tomar en cuenta es el significado de lo sagrado, visto desde lo oriundo. Esa experiencia de lo sagrado es manifestación de nuestra condición original, pero asimismo es una definición que tiende a encubrir el sentido de esa revelación. Percy tiene un poemario quizás más ambicioso que se llama Santuario de los Peregrinos. Y el tema, Gerald, de lo que tú planteas en tu libro, está presente en Percy siempre. Lo sagrado también hace un repaso histórico, pero el sagrado es un elemento, y creo que Gerald, en ese sentido, tiene un acierto. Así, el lenguaje del mural de las aguas, dice Gerald, es esencialmente un componente que excede su estructura expresada. Y cito un poema en el libro: Oración de los bajos fondos. Aunque claramente el sentido sagrado de Percy es para romper también lo que nos propone. Dice el poema: en la larga lista de ladrones quiero estar hasta siempre, libre de trombos, de picapleitos. Anhelo estar vivo y cutreando a cada rato. No anhelo otra profesión mal pagada, ni quiero sacarme la mugre por pesetas. Es decir, nos plantea temas de corrupción desde una forma como si fuese una oración. Entonces Percy juega un poco con eso y juega también con el lenguaje. El otro poeta que hemos nombrado es Carlos Reyes, y el libro que lo dedica como objeto de estudio es Animal del Lenguaje, un poemario publicado en 2011. Él había ganado muy temprano, muy joven, el Copé del 86, si no me equivoco, porque en el 87 aparece el libro Mirada de Búho. ¿Y qué dice Gerald de Animal del Lenguaje? Actúa, dice Gerald de Reyes, Carlos Reyes,
actúa desde un lenguaje detrás de los símbolos con que se hace posible, ya que al no ser una voluntad activa de la reflexión, expone el desgarramiento de la vida cotidiana de una sociedad usando ese lenguaje único de la poesía. El libro se expresa en la interioridad de un discurso que renuncia a la idealidad de la naturaleza. Acá Gerald es medio un poco, digamos que también retoma algunas cosas que ya lo dijeron antes, pero él dice, ¿no? El libro se expresa en la interioridad de un discurso que renuncia a la intensidad, a la idealidad de la naturaleza. El análisis que propone Gerald, bueno, sinceramente no podemos comparar con otros, pues, ¿no? A menos que Carlos Reyes ha sido estudiado pero en otros ámbitos, ¿no? Pero por lo menos acá va a cuestionar un poquito el tema de cómo nos plantea el lenguaje, porque el poema que da título al libro, que se llama justamente Animal y Lenguaje, dice lo siguiente: animal que destroza las puertas en el rostro de los mandones, desbocado camina y rompe las cuerdas que atan sus patas, sus brazos extendidos, cabalga por las calles ardientes desconociendo los letreros, los semáforos, las luces de la ciudad que impiden ver el tremor de las estrellas. Una de las cosas que nos plantea Percy, Ana, Jorge, ¿no? Es que denuncian, pero no lo hacen desde una forma panfletaria. Porque una cosa es el panfleto, que también puede ser poesía bien trabajada, y otra cosa es la denuncia, digamos, de una manera artística. Porque ya en una de las manifestaciones del grupo El Cututu, decían ellos que iban a representar la Amazonía artísticamente. ¿Qué cosa es representar la Amazonía artísticamente? Eso ya cada uno lo va a interpretar, pero por lo menos nos está diciendo que hay que hacerlo de una forma que sea también hermosa. Denuncia, pero también la belleza tiene que estar presente, ¿no? Y luego Carlos Reyes, en uno de los poemas que Gerald ha elegido para el libro, que se titula Mi madre silba una tonada en un planeta boca abajo. Veamos cómo trabaja el poema de la denuncia, Reyes. Mi madre silba el alegre retorno del trabajo y cuestiona los bajos salarios del quebrantado país del látex y las correrías. Obviamente, en el látex y las correrías se refiere a la época del caucho, ¿no? Eso es obviamente. Mi hermano y yo conocemos la tonada desde tiempo atrás. Mi madre ojea los infames diarios y encuentra que el mundo está al revés, boca abajo, y nada puede sino volver a ser irreprochable rosa, recluida en un país que derrama protesta. O sea, como el autor puede hacer una denuncia de una forma bien elaborada, bien trabajada, y eso de alguna manera es el mérito de Reyes, el mérito en el que reconoce el Gerald Rodríguez la poética de Carlos Reyes. Y luego está lo que decía sobre Jorge Nájera. Esto es lo que dice Jorge, ha causado cierta polémica, ¿no? Porque nuevamente, algunos consideran que la poesía amazónica se inicia con la búsqueda del alba, 1957, otros señalan que posiblemente sea Carlos Reyes, ¿no? Pero ella dice que no, y vamos a ver qué cosa dice. Debo confesar que la primera vez que leí Malas Maneras, empecé a congregar todo el concepto de la poesía amazónica, ya no bajo esa mecánica y misteriosa noción que algunos poetas anteriores a esta generación quisieron mostrar, sino un sistema de relaciones menos misteriosas y más reales de lo que es la Amazonía y su conexión con el mundo, con la voz poética y con el Perú, abriéndose mucho más cualquier entendimiento sobre esa región de la que solo nos enseñaron sobre sus misterios más profundos, pero menos de sus dolores tan vivos. O sea, lo que reconoce en Jorge Gerald es que con Nájera se inicia una poesía en donde la Amazonía, y como ya lo dijo, ojo, algunos críticos señalan que la poesía también es ficción, porque se ficciona sobre personas, y es una yánica, decía él, ¿no? Y eso creo que es el mérito de Jorge, porque con la poética que él tiene, viviendo en Francia mucho tiempo, es un amazónico más, eso ya lo he dicho en otros momentos. Él vive en otro lado, pero es uno más, cuando uno conversa con él, es uno como que nunca se hubiera ido. Y es lo magnífico de él. Y un poema para un poco decir lo que señala Gerald. En la colina encendida,
de Malas Maneras, que se publica a inicio de los 70, debe ser 73 que se publica este poemario. Hoy ya no es más santuario alguno la colina cafera, tierra de oración. Chipivos, conivos, ayánicas, sumidos en la naturaleza, no veían que por el turbulento horizonte emergían los aceleradores de la historia. En los meses de junio y agosto el río era manso, reino en el que nos zambullíamos. En septiembre surgían las turbonadas y los navíos de quienes ya no se creían ser solo parte del universo, sino del todo. Así comenzó el desagre de estas tierras. Los adoradores de Oshero y los espíritus de la ayahuasca fueron arrancados a sus dioses para venderlos a los buscadores de oro. De alguna manera también está denunciando Jorge en este libro. La pregunta es, ¿la denuncia en sí mismo hace que sea una poesía social? Yo un poco pensaba en dos poemas de Vallejo, que son poemas, uno es más social que otro. Massa, por ejemplo. Massa dice, al fin de la batalla y muerte combatiente vino a ser un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Ahí no tiene nada de social, ¿no? Es más, cuando dice, ay, y sigue muriendo, es más, no le da esa fuerza, sino que al final, cuando busca la unidad de todos, de los millones, ya tiene ese carácter social. O, por ejemplo, en el poema 28 de Trilce, cuando dice también Vallejo, he almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sirve tenía agua. Es un poema existencial, un poema muy individual, pero que desde el suyo poético trata de hacernos sentir que hay un dolor ahí. Eso lo vuelve social, sino que en el conjunto uno ya ve el tema social. Por eso la poesía tiene que tener ese arte, esa musicalidad. Borges era un tipo muy complicado, que decía qué palabras no hay que usar, qué otras sí, lo cual no estoy muy de acuerdo con él. Ni siquiera este periodista cultural, Margarita de Neri, también era de esa escuela, ¿no? De no usar tales palabras. Pero creo que la poesía tiene que ser trabajada en cuanto a su musicalidad. Y de alguna manera los poetas que han sido seleccionados por Liberal tienen esa característica. Ana Valera, en su poesía, lo que no veo en visiones que Daniel Copé, incluye esos dos elementos, lo erótico por un lado, y también la denuncia social, que ya lo han hecho también otros. Es más, en el poemario que gana el Premio Nacional de Literatura, es mucho más fuerte el tema de la denuncia. Es muy fuerte el tema de la denuncia. Y acá yo quisiera, en un conocido poema de Ana Valera que se titula Timareo, dice: en Timareo no conocemos las letras y sus escritos, y nadie nos registra en las páginas de los libros oficiales. O sea, lo que está denunciando es que muchos pueblos no tienen escritura, son analfabetos, nadie se acuerda de ellos. Es una forma muy simpática de decirlo. Pero y habito desde siempre, otro poema, citaría en el libro, dice: quienes han cruzado la quebrada antes que nosotros, quienes han probado días y calumnias de hastío, nos han abierto el camino para llegar descansados y nos han dejado un cementerio de voces que vagan bajo los puentes. Lo que hay en la poesía de Valera y los demás es la intertextualidad. Cómo una palabra te puede remitir a un proceso histórico, a un tiempo. Gerard en su texto plantea que Ana critica mucho el tema del patrón. Si ustedes revisan la literatura masónica, el patrón ha jugado un papel muy importante. En la novela de César Calvo de Araujo, en Paiche, la figura del patrón es una figura deleznable. En el cuento del monstruo de Lequerica, justamente el patrón es engañado y muere por una anaconda, ¿no? No sé si se lo han leído. Entonces la figura del patrón ha sido estudiado también por algunos investigadores sociales, donde el patrón es visto como un ser que domina, ¿sí? Ahora, si bien el patrón propiamente de esa época hasta hoy no es el mismo, pero todavía existe, simplemente que se ha convertido en otro tipo de personajes, ¿sí? Y otra denuncia que hace Ana en confesión dice: soy una muchacha temerosa de vivir, los grandes monumentos del siglo me asustan, no creo en los héroes nacidos entre cuatro paredes, los magistrados, los funcionarios, los policías, todos me registran y no me dejan ser, morir a mis anchas, encerrarme entre las 1000 paredes que ocupan mi soledad.
Lo que hace Ana es criticar también el tema de la mujer en el Perú. En los últimos 20 años ha habido muchos casos de feminicidios, es más, han sido vistos en televisión y los jueces los han dejado libres, ¿no? Entonces, de alguna manera también se denuncia. Y se va a redondear Ana con un libro que se llama La dama en el escenario. ¿Qué cosa implica esto? Que la mujer deja de ser una que está sentada abajo y ocupa su papel importante para liderar el papel de lucha por su bienestar. Y el último poeta que ha sido citado por Gerard es Calvo. Y el de Calvo nomás voy a leer porque seguramente es muy conocido. Un fragmento. Aquel bello pariente de los pájaros. Aquel bello pariente de los pájaros que escondía su sombra de la lluvia mientras tú dirigías sobre ardientes cuadernos el vuelo de su mano. El niño que subía por el estambre rojo del verano para contarte ríos de perfume, cabellos rubios y país de nardos. Tu niño preferido, si lo vieras, es el alma de un ciego que pena entre los cactus. Es hoy el otro, el sin reír, el pálido, rabioso jardinero de otoños encerrados. Yo quisiera ver, ahora sí, para que yo, como ya hemos comentado, digamos, los autores que han citado, ¿cuál fue el motivo? Te voy a decir, no solo como crítico, sino como lector. ¿Es necesario escribir sobre un autor que te guste? Alguno te puede gustar, pero igual voy a hablar sobre él. Yo quisiera que me des tu apreciación personal sobre los 5 poetas citados. Ya lo has dicho en su libro, lo has dicho recientemente. Para ti, Jorge inicia de alguna manera la poesía amazónica. Para ti, Calvo ha hecho poesía, pero no es tan amazónica que digamos. Tequerica también es una poesía social, pero también no es una poesía. Si ustedes han leído La búsqueda del alba, no es una poesía amazónica en cuanto a la temática. Es más, yo he encontrado más palabras ligadas a la sierra que a la Amazonía, ¿no? Ana Varela, poeta, mujer y de gran prestigio, no sé cuál ha sido el rol que ella ha jugado para que tú te intereses en la poesía de ella. Y también, bueno, Percy, que es, digamos, como el que más has convivido, has estado. No, yo quisiera que me des tu apreciación quizá más personal. ¿Por qué estos 5 poetas? Bueno, sí, la selección ha sido, como lo decía antes, ha sido un poco complicada, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Y ya que, bueno, por lo menos casi 5 o 6 años de mi vida me he dedicado a la crítica desde una columna que se llama Pie de Sol, el proyecto Pro y Contra. He venido analizando con pequeñas referencias de libros. Al momento de hacer un ensayo, claro, uno se pregunta, ¿no? El ensayo, ¿qué tipo va a ser? Si va a ser de crítica o va a ser de teoría. Si voy a teorizar la poesía amazónica, o lo que voy a es criticar, ¿no? ¿Por qué? Porque como loretanos, como amazónicos, no tenemos nuestra propia teoría de qué significa poesía amazónica, qué es literatura amazónica en sí. Nadie se atrevió a teorizar nuestra poesía amazónica, como se conoce, no sé, como se conoce el cuento urbanístico, ¿no? Que es casi más limeño que provinciano, ¿no? O la novela urbanística, que es casi también más limeña que provinciana, y esto lo han teorizado muchos, ¿no? Sin embargo, la poesía, la narrativa y la novela y el cuento amazónico no ha sido teorizado desde algún lado, ¿no? Entonces, creo que de ahí empezaba ya la tarea de mi generación, en la cual también posees parte de mi generación, cuando éramos estudiantes de la universidad y hablábamos y conversábamos mucho sobre esas cosas y decíamos, pues nosotros vamos a hacer este trabajo, ¿no? Que nadie lo había hecho. Entonces creo que a partir de eso nace esta idea de poder descubrir. Y claro, como lector, ¿qué es lo que me dejan estos 5 poetas? Me han dejado no solamente una gran satisfacción, sino también que como lector quería compartir mis opiniones, mis ideas, las conclusiones en las cuales yo siempre llego acá después de cada lectura y compartirlos, pero muchas de esas conclusiones podrían ser muy subjetivas. Y para dejar de ser subjetivo del análisis ya, digamos, cualitativo de un libro,
empieza uno ya, es lo que se tiene que empezar es empezar a teorizar, ¿no? Se empieza ya a buscar teorías para poder sustentar lo que estás diciendo tenga una validez, porque a mí me puede gustar subjetivamente algo, no sé, la impresión de la belleza de la palabra y todo eso, pero más allá de eso, cómo cala en lo social, cómo cala en lo lingüístico, cómo cala en lo estilístico, y cómo va calando en las demás, ¿no?, disciplinas o ciencias. Entonces creo que ahí empezó el trabajo en serio, porque empezar ya a descubrir, a tallar estos libros, estos análisis en diferentes aspectos antropológicos, sociológicos, estilísticos, literarios, lingüísticos, como lo tiene el libro, bueno, ya ha sido la tarea ya verdadera, y al final poder decir, ¿no?, la poesía masónica para mí es esto, ¿no? Como lo digo en el libro mismo, porque cuando terminé el libro, ya para escribir el último ensayo, maestro Marcos Marcos, que además es un gran poeta, es un amigo mío, había leído el libro, ¿no?, y me decía, está bien bonito todo esto, pero para ti, ¿qué es la poesía masónica? Y yo le decía, pero no, es un libro de crítica. No, ningún libro de crítica deja de tener teoría literaria. Debes teorizar. Y pon tu teoría. Y para ti, ¿qué es la poesía masónica? Entonces, yo a la poesía masónica lo defino de esta manera, ¿no? Dice, la unidad de la poesía masónica que no se concretiza desde sus primeros registros, se cristaliza desde un puñado de poetas en los últimos 50 años, quienes encuentran la autenticidad de hacer poesía desde lo íntimo, desde el día a día del ser amazónico. Este registro de las profundidades de la cosmovisión es tocado por la poesía y se convierte en la corriente transformadora del oficio poético, el cual conserva en algunos casos un hilo conductor ecológico, en otros históricos y social, puesto que estamos frente a la presencia de algo radicalmente distinto, una obra tocada que polariza, que congrega la sangre de un pueblo y aísla los mitos construidos sobre esta parte de la patria, se traduce en un nuevo nacimiento, desenvolviendo la sangre del pasado para desde allí partir hacia la forma literaria capaz de unir obra poética y hombre. Este es el primer ensayo que hago antes de la introducción de los circos, ¿no? Y hablando largas horas con el maestro Marcos justamente sobre esto, en la cual agradezco también su gran aporte y su introducción en este libro, es lo que me ha ayudado, por decir, a definir la poesía masónica como tal. Entonces ahí, así el crítico tiene que ir, bueno, no definiendo qué es lo que vendría a ser la novela, el cuento, como estoy diciendo. Este es un trabajo de largo aliento, que tiene una denuncia que muy inteligentemente se hace en la poesía, y marca por primera vez un tipo de poesía masónica ya que digamos, ¿no?, que va teniendo un aliento y va teniendo un largo aliento. Ahora, con Percy Vilches yo he tenido una amistad muy cercana desde que ingresé a la universidad. Además de mi vecino, un gran amigo, ¿no?, un hermano, un gran poeta, un gran amigo, que me ayudó bastante. Y claro, y los temas que yo veía de repente en él, que para mí no lo podía sacar mucho provecho, es donde yo intenté sacar más provecho de las temáticas, ¿no? Entonces, en la poesía ya es algo más complicado, porque Percy tiene su propio estilo, ¿no? Tiene su propio estilo poético, y ese es un estilo casi incopiable, ¿no? De alguna manera que no se puede, pero sí se saca provecho de su poesía hacia la novela, hacia el cuento, inclusive hacia el ensayo mismo. Entonces, ¿por qué otros libros sí? ¿Por qué estos libros sí? ¿Por qué otros libros no? Porque justamente estos libros para mí marcan de cierto modo el inicio de una poesía, digamos a distinto tiempo, otros publicados recientemente, otros publicados antiguamente, uniéndolos y juntándolos. Estos libros tienen una característica propia. José Rodríguez Silva, Sitier Rodríguez Olía, para esta primera parte del conversatorio. Un fuerte aplauso para ambos. También quisiera mencionar un especial agradecimiento a la librería El Paraíso de los Libros, ubicado en la calle Nanay
165, que también, al igual que Campesino, siempre están apoyando en todo lo que es la cultura. Incluso creo que el libro del que estamos hablando hoy día también pueden encontrarlo en la librería que menciono. También, como no, quisiera agradecer infinitamente la presencia de todos ustedes. La verdad es que siempre asisto a eventos que hay en este café y es el primer evento que veo que la verdad está completamente repleto, y la verdad muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Vamos a continuar. Eso sí, me gustaría, veo que muchos están disfrutando de los platillos y bebidas que ofrece el café. De repente, para poder retribuir un poco al apoyo que nos da el doctor, podamos dejar una buena recomendación en sus redes sociales, y si publican fotos también etiquetar el café, por favor. Bien, entonces seguimos. En esta segunda parte los comentaristas ya van a tener la posibilidad de responder a alguna interrogante que tienen dos compañeros que nos acompañan el día de hoy. Voy a presentar a la primera. Ella es Sarita Soria Ochavano, mujer llena de amor y esperanza, nacida en la cálida tierra de Requena, conocida como la Atenas de Ucayali. Escribe para sí misma, para celebrar su vida, que brota de la quebrada Camaná. Actualmente es estudiante en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, una especialidad en lengua y literatura, amante de la poesía y sobre todo de sus orígenes. Un fuerte aplauso para Sarita Soria. Muy buenas noches a todos, agradecer al público presente y también a Generación del 22 por la oportunidad, al escritor Yera y al maestro que también está presente acá, dándonos puntos, opiniones muy importantes que nos sirven a nosotros para ir aprendiendo y conociendo sobre la poesía amazónica. Bien, al leer El sentir del fuego me llevé con un enorme aprendizaje y sobre todo emociones. Poemas existenciales que nos hacen denuncias sobre nuestra Amazonía. Y tengo el honor de presentar el poema de Ana Valera. El tema del poema o el nombre es Magdalena. Y dice así: a nosotros nos persiguen como bestias por caminar solos, o sedientos en playas familiares y arrozales tiernos, y nos llaman perezosos si sembramos nuestros cuerpos en las amacizas de las orillas, y muchas voces hostigan sin descansos y arrastran el destino de Magdalena a ríos insensibles. Por eso, desde ella, morada humana, mal llamada comunidad de infelices, es preciso decir que nosotros acostumbramos a cortar la mañana con aguardiente quemante en días de dolor, soledad y desgracia, y no quitamos la cosecha o el pescado a nadie, ni manchamos las quebradas cuando alguien nos visita. Bien, este poema, como venían explicándonos los maestros, tiene críticas muy existenciales de problemas que atraviesan nuestra Amazonía, sobre todo nosotros como amazónicos. Y lo que más me marcó la forma o las denuncias que hace la autora Ana Valera es que considero que nosotros como amazónicos estamos destinados a sufrir violencia, un poco fuerte y un poco también que nos llama a la reflexión. Imagínense que por el simple hecho de nacer en la Amazonía estamos destinados a morir y a sufrir hasta el final de nuestros días. Y eso me llevó, maestro Gerard, a hacerle una pregunta que creo que va a satisfacer mi inquietud, y es como la escritora nos muestra esos problemas sociales existentes hoy en día, y no solamente desde la época dorada, sino que hasta ahora lo seguimos viviendo por los problemas
que pasa en nuestra Amazonía, como la minería ilegal, por ejemplo. Bien, la pregunta dice, ¿hasta qué punto el testimonio poético de Ana Valera logra construir una voz femenina amazónica que va más allá de las denuncias, reconfigura los arquetipos espirituales desde una perspectiva de lo oculto? Bueno, lo particular en Ana, yo conozco a Ana desde que fue mi profesor de poesía y le he seguido de muy cerca todo lo que ha publicado y todas las actividades que realizaba. Lo particular en Ana es que, aún siendo mujer, su primera poesía de Ana no tiene esa condición femenina, ¿no? Por la Amazonía. Yo inclusive en un momento me atreví a decirle a la doctora, cuando conversábamos un tema, bueno, de tantas cosas, ella me preguntaba sobre su poesía y yo le pregunté, ¿no? ¿Por qué no hizo, digamos, un libro donde la mujer amazónica hable de su propia condición, ¿no? De mujer y de su mismo tiempo amazónico? Y bueno, ella me dijo que en un momento iba a salir un libro así, y resultó que salió de mí, la estancia de Emilia Tangoa, ¿no? Quizás para responder a mi pregunta que en un momento le había hecho a la doctora. Pero antes de eso, Ana no tiene su condición como mujer hablar de este lado femenino, ¿no? Después quizás con el libro de la cual se ha citado acá, que es Lo que no ve visiones. Pero sí lo que me llama poderosamente la atención es su fuerte denuncia sin dejar la voz femenina que tiene. En ciertos parajes de la poesía, en ciertos momentos de la poesía de Ana, se deja sentir su voz femenina de ella. Es el testimonio de una mujer amazónica que denuncia los hechos históricos o el hecho de los pueblos originarios, el olvido, la memoria, y tantas cosas así, ¿no? Y lo hacen desde ese punto de vista, ¿no? No se deja notar mucho la feminicidad de Ana, pero aún así, Ana lo que hace la poesía de protesta testimonial es una poesía que no ni siquiera coquetea con el panfleto, ¿no? Sino que en su rigurosidad musical, Ana guarda el secreto de una belleza, interior en su poesía que a mí me impresionó mucho cuando leí por primera vez. Entonces, acompaña lo estético, acompaña la protesta, acompaña el testimonio, acompaña la memoria y acompaña un estilo que podemos de repente comparar con la poesía anterior. Yo podría decir que hay de repente algunos apegos, algunos aspectos, ¿no? algunas influencias de César Calvo, ¿no? Pues que justamente César Calvo está como eje de todo el libro, ¿no? De todos los poetas, y que todos los poetas de alguna manera tienen influencia fuertemente de él. No sé si José quise decir algo. Bueno, la pregunta era para ti, pero no hay problema. La generación del 60, donde está Calvo, fue muy cuestionada por la generación que viene luego, que es Horacero y también Cloaca. Hubo una bronca entre ellos muy feroz. Un crítico en su momento publicó estos 13, que era un conjunto de poetas del 70 y que cuestionaron a los 60, y sobre todo el que más se picó del 60 es Toño Cisneros. Toño Cisneros dice, muy bien hermanos, algo así, ahora que ya han salido de esto y han escrito con los pies, es el momento de escribir con las manos, algo así le dijo, ¿no? O sea, que escribían hasta las patas. Dentro del grupo de Hora Cero estaba Jorge Nava, ¿no? Ahora, quizás en los años ha hecho que seguramente estas cosas y Urcututu va a beber mucho de esas dos generaciones y también las 50, porque ya ha dicho Gerald, en los años 50 hubo un grupo de poetas geniales que hoy no hay ninguno. Es de alguna manera que la poesía social estuvo en oposición a la poesía pública. Algunos maestros deben saber que en los 50 hubo, ¿no?
ellos son los poetas puros, ellos son los poetas sociales. Y en esa discusión, cuando Miguel Gutiérrez hace un ensayo a finales de los 80 que estudia se llama La generación del 50, un mundo dividido. Él era del grupo Narración, Miguel Gutiérrez, buen ensayista también, y él tenía una formación de izquierda, hasta el punto que uno de sus hijastros murió defendiendo, o sea, era parte del Sendero Luminoso, lo mataron. Sin embargo, él da una postura bien diferente. ¿Cuál es el mejor poeta del 50? Y él dice, el mejor poeta del 50 no es Romualdo. Alejandro Romualdo es conocido por ese poema de que querrán matarlo y no podrán matarlo, no canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Y él dice que no es él, sino es Jorge Eduardo de Lienzo. Es un poeta que no tenía nada que ver con lo social, ¿no? Entonces, para entender a veces un poco que la poesía tiene esos misterios, y de alguna manera quiero hablar de Velado bien, y yo creo que hay que ser honestos, críticos y como lectores al momento de tener una apreciación. Agradezco, maestro, por la respuesta. Sí, para cerrar, considero que el poema de Ana Valera o sus escritos, como lo decía el maestro Gerard también en el libro, es que la Amazonía surge a través del poema y el poema se funde en todas las pieles de la Amazonía. Gracias, maestro Gerard, por las respuestas. Un buen aplauso para estamos llegando al final, veo ahí al público expectante porque después del conversatorio ya van a poder tomar el café y sobre todo vamos a tener ese break para que nuestros invitados del día de hoy, la espectacular banda Catarsis, pueda prepararse para su presentación final. Bueno, entonces para cerrar la noche voy a presentar a nuestro siguiente y último compañero, Mauricio de Castillo, estudiante de educación secundaria con especialidad en lengua y literatura. Integra la Asociación Cultural Generación 22, así como el Círculo de Lectura Marina Díaz Guzmán. Y claro, es un gran apasionado en escribir poesía. Él tiene una frase que nos comparte el día de hoy y es: ¿y acaso no es el gato el único lector que entiende el silencio de un poema? Pido un fuerte aplauso para Mauricio del Castillo. Buenas noches a todos los presentes y sobre todo pues agradecer a aquellos que hacen posible que este espacio se dé. Sabemos que este tipo de espacio de tertulias en nuestra localidad es muy difícil pues, de ver, y siempre, cada vez que podamos decirles que hay que aprovecharla, siempre hay que culturizarla, hay que aprender. Se me hizo complicado escoger un poema, pero me llamó más la atención uno del autor Percy Vilches, que se titula Hospicio en la Casa Antigua. Oh, dioses de la tempranía del Huayco, de los montes lugareños, de las aguas corriendo, edifiquen una maloca de barro curado de piedra geométrica, para allí albergar a los que van por la vida con trastos, con novias perdidas, los que no tienen suerte en el comercio, los que se cambian de ropa y sufren, los que tienen un mal sueldo y una tristeza por nada. Escogí este poema porque inevitablemente me hace pensar, me hace relacionarlo con el propio autor, que es Percy Vilches. Y no solamente por el gran poeta que es, o por lo que representa para nuestra literatura, sino también porque es un ser humano, es una persona. Hace poco tiempo, no tan lejano, atravesaba pues por una crisis complicada, una crisis dura, que
que por cierto, no sé cómo está en la actualidad, pero he visto publicaciones donde ya se le ve mucho mejor, y creo que es el claro ejemplo de que en nuestro país, en el Perú, la literatura no da abasto. No se puede vivir de literatura, sino aquel que crea literatura lo hace por pasión, no por esperar una recompensa. Y una pregunta que me surge pues por este acontecimiento es que ¿qué hacen o qué no hacen pues la comunidad de autores, la comunidad literaria, cuando un autor, un escritor está atravesando pues por una decadencia o por una crisis como la que pasó Percy Vilches? Pero más allá de su caso, mi pregunta principal es sobre la contradicción, también yo lo digo así, que tiene nuestra literatura masónica. Creo que el mayor placer de todo autor, de todo escritor, es que sus obras sean bien recibidas. Creo que tiene que haber esa reciprocidad. Y que uno de los propósitos de la literatura es plasmar, mostrar pues los padecimientos mundial, ¿no? Imagínense, Mario, llegó a ser parte de la Academia Francesa, que ni siquiera es bien difícil entrar, y además lo publicaron en una colección que es bien difícil que entre cualquier escritor. Entonces, ¿para quién escribimos? Es una pregunta que se ha hecho ya hace muchas décadas y nunca se va a responder finalmente, ¿no? Porque eso depende de cada uno, de cada escritor. Como yo escribía antes artículos para que lean mi amigo y mi esposa, nunca me comentaban, no le escribí nada. Era de los únicos que esperaban que aprecien mi escrito, no me importaba lo demás. Pero otros seguramente tendrán otra visión. Quiero que me lean más personas. Mario Montalbetti decía, si el texto no logras entender bien, eso es poesía, decía, ¿no? Porque una cosa son los artículos informativos, ensayos, cuentos, novelas, pero por ejemplo Neruda, el viento de la noche gira en el cielo y canta. ¿Qué cosa significa para ustedes? No sé qué significará, pero algo dice, y esa es la poesía, ¿no? El viento de la noche gira en el cielo y canta. Entonces yo puedo interpretar, y lo que interprete será mi lectura, y lo que interprete otro será su lectura. Un amigo decía que va a escribir El perro de mi padre. ¿Quién es el perro? ¿De qué perro está hablando? De eso se trata muchas veces, de jugar con el lenguaje. En un ejemplo daba Marcos Martos sobre la poesía de Ielso. Un chico se desnuda, una chica se desnuda, los dos estornudan. Eso es poesía, porque tú esperas que hace un chico desnudo y otra desnuda. El mismo Ielso dice, hablemos de amor, mejor hablemos de una puerta, y punto, hay diablos en amor, ¿no? Entonces la poesía tiene estos elementos y va a depender del lector. Si la poesía no solamente es un tema de emoción, es un tema también de lectura. Yo leo muchísima poesía, más que yo no leo poesía hace años, leo poca poesía, o sea, en el sentido de leer poesía, o el sentido de leer. ¿Qué cosa es leer? Leer es que todos los días te vas a pasar unas cuantas, eso es leer. Entonces yo no hago eso, leer así, porque yo leo otras cosas, ¿no? Poesía la leo de vez en cuando, pero no leer poesía o leer ensayo. Yo leo ensayo ahora, ¿no? Entonces leer ensayos que estoy leyendo eso sobre todo, más que narrativa, más que otras cosas. Entonces leer es eso. Podemos ir desde Emily Dickinson, podemos ir, no sé, desde Quevedo, Vallejo. Miren, Vallejo una propuesta diferente, Eguren otra propuesta diferente. Eguren con los Reyes Rojos, con la Niña de la Lámpara Azul, ¿no? Entonces son propuestas diferentes que uno puede ver si lo toma o no lo toma, si te gusta o no te gusta. Para eso tú, dicen muchos estudiosos, tú tienes tu propio canon. Tú decides a qué autores vas a leer y a qué autores no vas a leer. Qué cosa es lo que te gusta, qué cosa es lo que no te gusta. ¿Sí? Entonces, y otra cosa es que la literatura nunca ha sido de masas. Cuando intentó, fracasó.
y los que están van a estar. Y eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que cada uno tiene que estar convencido de lo que siente. Con Gerard, cuando iniciamos la universidad, ¿cuántos decían que van a ser escritores? Al final creo que los dos más hemos quedado de todo el grupo, ¿no? Entonces son decisiones que uno toma. No sé si Gerard quiere decir. Sí, William Faulkner le decía, ¿no? Cuando le preguntaron en la revista Review, ¿para quién escribe el escritor, no? Y él decía, el escritor principalmente escribe para sí mismo. El escritor anda pero tan ocupado escribiendo que no tiene tiempo de preguntarse si tal público lo va a leer o no. La primera tarea del escritor es consigo mismo. El primer objetivo del escritor es superarse a sí mismo. No estar pensando, yo lo voy a superar al maestro tal. La primera tarea del escritor es superarse a sí mismo. Porque anda tan ocupado leyendo, trabajando, que no tiene tiempo de hacer esas preguntas, si uno va a leer o si no lo van a leer. Y lo decía ¿quién? Lo decía un escritor que hasta el cuarto libro, con una hija, con una esposa y desempleado en un pequeño pueblo en el Mississippi, se dijo un día, ¿no? Hoy quería publicar 4 novelas, no pasa nada, mi mujer llega a botar a la casa, tengo que ser de albañil y en la noche escribir en los ratos libres. Bueno, ¿no? Voy a escribir una novela pues comercial para ver si me hago famoso. Y escribió Santuario. Esa monstruosidad que le llama Santuario, ¿no? Esta para mí es una monstruosidad esa novela. A pesar que él lo llamó novela comercial, para mí es el cónclave de la novela moderna latinoamericana, porque esa novela va a abrir, y las demás novelas que va a escribir va a abrir la mente de Odette, la de Juan Rulfo, de Vargas Llosa, de Gabo, y toda la generación de novelas que conocemos en Latinoamérica. Fue ese autor. Por eso yo a ese autor le tengo un cariño muy profundo, porque dice algo cierto, ¿no? La primera tarea del escritor es consigo mismo. Y a mí me pasa, y creo que para los poetas que yo conozco, a excepción de Calvo, también les pasaba lo mismo. Ana decía también casi igual, ¿no? En sus talleres de poesía. ¿Para quién escribe el poeta? Cuando se refería a un poema de Federico García Lorca, el poeta de Nueva York, y cuando renegábamos de esa poesía que nadie entendía, ¿no? Que luego posteriormente se convirtió en uno de mis mejores libros preferidos, un poeta en Nueva York, y ellos nos hacían leer ese poema, ¿no? Y algunos renegaban, no recuerdo que inclusive una compañera decía, ¿no? Que no entendía nada, y alguien me preguntó, ¿no? Un amigo, poco me decía, le preguntó, ¿para quién escribe el poeta? Y ella dijo, ¿para quién escriben los poetas? Los poetas escriben para sí mismos. Los poetas escriben para coserse el alma descosturada, decía ella, de alguna forma muy metafórica. Los poetas escriben para dormir con eso, con la conciencia tranquila. Los poetas escriben ¿para qué? Para levantarse tranquilo el día siguiente. O sea, nadie sabe por qué escriben los poetas, pero la poesía está presente ahí. El poema está presente ahí. Y es algo parecido que decía Faulkner, ¿no? La primera tarea del escritor es con uno mismo. Y no estemos pensando en superar a tal fulano, a tal vengano. Primero superémonos a uno mismo. Y lo dijo pues alguien que no tuvo formación académica, literaria, nunca pisó la universidad, fue aviador, fracasó, fue un albañil que escribió novelas y se convirtió en premio Nobel y en todo el padre de la novela moderna latinoamericana. Me quedo con la frase que dijo la literatura no es para masa. De hecho, también pienso lo mismo, ¿no? O sea, con todo lo agregado que acaban de mencionar, profesores. Bueno, eso sería todo, ¿no? Bien. Sería todo por esta noche. Agradecer nuevamente tanto a Sarita como a Mauricio, que de alguna forma también han podido expresar el sentido de los jóvenes frente a la literatura y la poesía amazónica. Antes de terminar, me gustaría saber si de repente los panelistas tienen una última cosa breve que decir. Sí.
Bueno, quiero agradecer nuevamente a Jesús por la actividad que están realizando, también a la doctora Marta, que parece que está a full en estos tiempos, ¿no? Yo creo que el espíritu de los jóvenes está haciendo que la facultad o la especialidad se esté moviendo, y eso es importante, ¿no? Y quiero felicitar eso, y felicitar también a Yera, que ayer ha presentado un libro, ¿no? Ayer ha presentado un nuevo libro Yera también en la facultad, o sea que hay un movimiento muy interesante, ¿no? Y por eso yo quisiera agradecer a los chicos que sigan investigando, sigan leyendo, sigan preguntando. No, si yo les he dicho algo ayer, no confíen, ustedes mismos vean, después está engañando el profesor, ¿no? Entonces tienen que investigar, ¿sí? Nunca se queden ustedes con una sola visión de algo, tienen que investigar más. Eso sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias, José. Acá frente a todos, para en agosto presentar también un libro de cuentos, ¿no? ¿Te parece? Ya. Igual, si desean comprar el libro del profesor José Rodríguez Siguas, acá estamos con una pequeña miniferia de diversos libros amazónicos. Y quiero hacer una última cosa que sé que me va a matar cuando me voy a escuchar, pero creo que es importante, porque recuerden que esta actividad también cierra un ciclo de actividades que se llama Se acabó el semestre. Porque sí, hoy día se acaba nuestro semestre 2025-1. Y qué mejor que unas palabras de nuestra directora de escuela, la profesora. Gracias, tenías que hacerme hablar. Buenas noches a todos, encantada de que estén todos acá. José Rodríguez Siguas, Yera Rodríguez Noriega, gracias por su presencia. Gracias, José, por esa maravillosa presentación a la que nos tienes acostumbrada, a la que me tienes acostumbrada cada vez que he ido a ver una de tus presentaciones. Y a Yera, sus libros son muy buenos, que sigue escribiendo toda su vida, hasta los 110 años, por favor. ¿Ya? Entonces estamos cerrando realmente el semestre académico con esta tanda de presentaciones de actividades, porque el lunes tenemos, Marielita, si me ayudas, que tenemos el lunes 14 y 15 de la narración, el 14 taller de narrativa en el local de la SUNAT con el maestro José Rodríguez Siguas a las 9 de la mañana en punto. Les esperamos. Muchas gracias. Exactamente, este lunes y martes empezamos con el ciclo de actividades que se vienen hasta el aniversario, si no me equivoco, del departamento. Empezamos con el taller de narrativa creativa a cargo del docente y escritor José Rodríguez Siguas. Los esperamos a todos y agradecer una última vez a Campesino, al doctor Elio Villacorta, también a su hijo Quiero Villacorta, a nuestro amigo Jesús que está acá atendiéndonos esta noche. Y muchas gracias también a todos por participar. Ya pueden degustar de su cafecito de cortesía y doy pase también a la banda para que vengan a instalarse. No se vayan, que hay mucho sentido para cerrar la noche. Muchas gracias.